Conocer a Dios primer tema, era vital, es vital. No puedo ser salvo si no conozco a Dios, no puedo ser santo si no conozco a Dios, o sea, vivir una vida de santificación. No tengo esperanza si no conozco a Dios, porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Segundo tema, ¿cómo conozco a Dios? Yo conozco a Dios por medio de Cristo. Pero no solamente conozco a Dios por medio de Cristo, es que conozco a Dios por medio del Espíritu Santo. De manera que este es el tema de esta tarde. Y como sabéis, Pablo escribe la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, y dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo, que traducido así está muy bien traducido. La Biblia está muy bien traducida, pero no da a veces todo el alcance que tiene. Este versículo parece que es un condicional. Andad en el Espíritu, primera cosa. Segunda cosa, no satisfagáis las obras de la carne. No, es una sola cosa. Lo voy a traducir de otra manera. Andando en el Espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. Es decir, no tengo que esforzarme para no satisfacer las obras de la carne. Simplemente tengo que andar en el Espíritu. Y cuando ando en el Espíritu, lo que se va a manifestar en mi vida es el plan de Dios y las obras de Dios. Es decir, el Padre ha establecido algo, y digo esto como introducción, ha establecido algo que es definitivo. Es un destino o una predestinación del Padre. No nos gusta esa palabra por las connotaciones que a veces tiene, y muy mal utilizada. Predestinación en el Nuevo Testamento tiene que ver siempre con creyentes. No es lo mismo elección que predestinación. Ahora, la predestinación está establecida para los creyentes. Y Pablo dice en Romanos 8:29 que el Padre nos ha predestinado para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. De otra manera, voy a ser muy claro con vosotros, sé que conocéis bien la Biblia. Si no tenemos la imagen de Cristo, no entramos en el cielo. ¿Está claro? Y esa imagen que vamos a tener de todas cuando entremos en el cielo, Dios pretende que la reproduzcamos hoy en la tierra. Porque cuando Cristo llama a la evangelización, no llama a predicar un mensaje, sino específicamente a vivir una vida. De modo que aunque Cristo dice en Mateo 20:28, ahora con mi autoridad id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, es mensaje, es mensaje. En Marcos 16, 16, id y predicad el Evangelio a toda criatura, es mensaje, es mensaje. Pero no olvidemos que en Hechos 1:11 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Luego, no puedo predicar un mensaje si a la vez no soy testigo. ¿Me entendéis? De manera que el Espíritu Santo está reproduciendo la imagen de Jesús mediante el fruto del Espíritu. Esa es la biografía más pequeña de Cristo en la Biblia. ¿Cómo era Jesús? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, todas esas cosas es Cristo. Cuando yo entre en el cielo, tengo que llevar la imagen de Jesús. Pongo un ejemplo para que, a veces lo pongo, muchas veces lo he puesto para que lo entendamos bien todos. Cuando tú vas a visitar un país extranjero, ¿qué es lo que llevas en tu bolsillo cuando llegas a la frontera? El pasaporte. De modo que tú entregas el pasaporte. ¿Y qué hace el policía? Abre el pasaporte. ¿Por dónde? Por la fotografía. Cuando tú entregas el pasaporte, a veces dices tú, vamos a tener un problema. Porque hace tiempo que este pasaporte está casi para caducar. Cuando yo hice la fotografía, era gordo, o al revés, era delgado, ahora soy gordo, casi siempre es así. Esto antes tenía bigote, ahora no lo tengo, y el policía mira, el pasaporte te mira a ti, y con la mejor buena voluntad dice, bueno, debe ser, pase. Cuando pasas, estás contento y feliz, has entrado con tu pasaporte. Tú vas a llegar al cielo, y en la frontera del cielo te van a pedir el pasaporte. ¿Y qué pasaporte llevas? Pasaporte del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando yo regreso de un viaje y llego a Madrid, me encanta línea, Unión Europea. Chao, estoy en casa 2 minutos y a veces ves una enorme fila de gente esperando para los países que no son de la Unión Europea.
Llego al cielo, voy cantando aquel coro antiguo, cantando en el camino al cielo. Y de pronto llego allí, entrego el pasaporte y digo, nada, estoy en mi casa, entro. Y el guardia de fronteras abre el pasaporte y me mira y yo me quedo blanco. Porque ese pasaporte no tiene mi fotografía, tiene la fotografía de Cristo. Y digo, aquí vamos a tener un problema. Y de pronto el guardia del cielo, que no sé si hay guardia en el cielo, se sonríe, tampoco sé si se sonríe, y me dice, pase. Y yo digo, qué raro, ¿cómo es esto? Y busco un espejo en el cielo. No sé si hay espejos en el cielo. Pero cuando encuentro el espejo y me miro, llevo una tremenda sorpresa, porque ya no es mi imagen, es la imagen de Jesús. Esta acción la hace el Espíritu Santo. Y el Padre dice que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora Pablo me habla de la vida en el Espíritu y me dice, andad en el Espíritu. El Espíritu Santo es un tremendo desconocido en la Iglesia de Cristo. Alguien me dice, ¿cómo es eso? Será desconocido en algunas, pero en otras no. No, en todas. En unas por defecto y en otras por exceso. El Espíritu Santo puede ser desconocido en la teología bíblica simple y fría. Todos sabemos mucho acerca del Espíritu Santo. Podemos definir el Espíritu, podemos hablar de los dones del Espíritu, podemos decir cuáles están vigentes o no vigentes, podemos decir, el Espíritu Santo no está para ser definido, está para ser vivido, que es muy distinto. Otros, subjetivamente, dicen, el Espíritu Santo se manifiesta ¿en qué? Pues a veces en un ruido desbordante y en unas manifestaciones subjetivas absolutamente que no son del Espíritu, son de la carne. ¿Está claro? Esas célebres caídas y cosas por el estilo nunca ocurrieron en la Biblia ni nunca se han referido a Dios. Por tanto, no son manifestaciones del Espíritu. Desconocido por un lado, desconocido por el otro. Pero no podemos vivir sin el Espíritu. De manera que, permitidme recordaros hoy algunas cosas que ya sabéis. Un repaso brevísimo a la doctrina del Espíritu Santo. Primera cosa, el Espíritu Santo, esta mañana comencé diciendo lo mismo de Cristo. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El nombre del Espíritu Santo está incluido en el triple nombre de la deidad en el Nuevo Testamento. Cristo dice, id a las naciones bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada una de esas personas santísimas es de la Trinidad, por tanto es Dios. Y es Dios verdadero. El Espíritu Santo es Dios verdadero. El Hijo, Dios verdadero. El Padre, Dios verdadero. El Espíritu Santo está vinculado a Dios. De manera que en la Biblia, y especialmente en un solo texto, Romanos 8:9, se le dan tres nombres. Se dice el Espíritu, con artículo, diciéndonos que solamente hay ese de esa condición. De manera que es el Espíritu infinito, absoluto, total, pleno, la persona tercera de la Santísima Trinidad. Se le dice ahí también el Espíritu de Dios. ¿En qué sentido? En que procede del Padre. Pero se dice también, se le llama el Espíritu de Cristo. Y Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. Espíritu de Cristo en el sentido de que Él nos vincula a Cristo y además reproduce a Cristo en nuestra vida. Esta mañana decía que la vida eterna se recibe por unión con Cristo, ¿verdad? Tú puedes estar muy, 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 muy cerca de Cristo. Si no estás en Cristo, no tienes vida eterna. Porque la vida eterna significa esencialmente una resurrección espiritual. En Efesios 2:6 se nos dice que juntamente con Él nos resucitó. Y ese juntamente, ese adverbio, podemos, como todos los adverbios, descomponerlo de esta manera. Y al juntarnos con Él. De manera que cuando el Espíritu Santo me toma y me coloca en Cristo, me ha unido a Cristo. No hay salvación cerca de Cristo, sino en Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice también, acercándose a Él, piedra viva. Esa traducción, en la versión de 1905,
La antigua versión tenía una traducción mejor. Lo que pasa es que el verbo que voy a decir tampoco se usa en nuestros días. Allegándose a él piedra viva. ¿Recordáis ese versículo? ¿Qué es allegarse? ¿Qué es ese verbo? No es acercarse, ¿eh? Yo anda por ahí, allí tenemos una niña, impresionante, está tranquilita, dejadla en paz. Ahí tenemos una niña. Yo puedo tomar esa niña y acercarla a mí, mucho, darle un buen abrazo, bueno, cuando ande. No la he allegado, la he acercado. Pero si levanto al niño del suelo y lo pongo en los brazos, lo he allegado. ¿Por qué? Porque está en el mismo lugar donde estoy yo. Luego, la salvación no está por proximidad, está por allegarse, por colocarse, por estar en Cristo. Y la vida de la piedra fundamental se comunica a las piedras del edificio. Por eso somos piedras vivas en Cristo. Y es extraño, es un edificio que crece para ser un templo santo en el Señor. ¿Tú has visto crecer alguna vez un edificio? No, es así, únicamente que lo amplíen, pero no ha crecido. Pero la iglesia crece para ser proporcional a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Una cabeza grande y un cuerpo pequeño es una anormalidad. El cuerpo tiene que ser proporcional a la cabeza y crecemos con el poder de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Bueno, el Espíritu Santo es una persona divina. Por tanto, el Espíritu Santo, la Biblia lo presenta como una persona con capacidad de investigar. Dice que Él escudriña lo más secreto de Dios, de manera que investiga, posee atributos personales. El Espíritu Santo tiene, corriendo por encima de esto porque conocéis bien la doctrina, tiene sensibilidad. De ahí que la Biblia diga, no contristéis al Espíritu. No se contrista una fuerza, como dicen algunos por ahí fuera, se contrista una persona. De manera que es una persona. A esta persona se le atribuyen obras personales. Es decir, sabemos que es persona porque actúa no independientemente, individualmente. A ver si puedo explicar bien esto, si podemos tener claro ese concepto. Sé que lo tenéis. Las personas divinas son diferentes, distintas una de la otra. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo. Pero son individuales, porque son individuos, personas propias, diferentes una de la otra, pero no son independientes. Por una razón. Porque las personas divinas viven la vida del ser divino. La vida del Padre es la vida del Hijo. La vida del Espíritu es la vida del Padre y del Hijo. Quiero decir, dentro del seno de la deidad. Entonces, si el Padre dijese, con mucho respeto lo digo, no quiero vivir con las otras dos, no podría. Porque le faltaba el elemento vital. Son personas dentro del ser divino o en el ser divino. Esto trae una consecuencia para la iglesia colosal. ¿Cuál es? Bueno, Cristo lo dijo a su Padre. Padre, yo no quiero una iglesia extendida, quiero una iglesia unida. Que sean uno. Y para que sean uno, quiero que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Luego lo que ocurre es que Dios viene, la Trinidad viene a la experiencia de vida de cada cristiano, y como tienen una sola vida y viven en cada cristiano, la unidad es inseparable. ¿Me estáis entendiendo? La iglesia local no es independiente. Eso no está en la Biblia. La iglesia local es individual, pero es interdependiente porque la iglesia local está integrada en la única iglesia de Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, cuando tú tratas de romper esa unidad, estás luchando ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo de Dios. Y cuando eso ocurrió en Corinto, Dios intervino. Decimos, ¿y por qué no interviene hoy? Bueno, Dios dio una advertencia y dijo, tened mucho cuidado porque yo he actuado de esta manera. Y porque no eran capaces de mantener la unidad, algunos estaban debilitados y otros enfermos y algunos duermen. Los llevó a la presencia de Dios. Ojo con esto, queridos. A veces decimos, es que esta iglesia es autónoma. Tampoco es verdad. Autónomo significa ley propia. No, todos tenemos la misma ley, ¿o no? Porque la iglesia se rige, ¿por qué? Por la palabra. ¿Me estáis siguiendo? Esa idea es una sugerencia no bíblica que se ha introducido a lo largo del tiempo en la iglesia.
y que ha traído serias consecuencias. A veces hablamos, paréntesis, a veces hablamos de denominaciones, ¿verdad? Las denominaciones han sido una bendición enorme para la Iglesia de Cristo. Alguien me va a decir, uff. Pues sí. Por ejemplo, hablamos de la Iglesia reformada. ¿Por qué es una bendición? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque recuperó, volvió, eliminó todo el entramado que había, esto de jerarquía, etcétera, etcétera, y volvió, limpió la Iglesia, ¿verdad? Bueno, fantástico. ¿Y los bautistas? Bueno, recuperaron la doctrina del bautismo, y muchos de mayores, y muchos de ellos han pagado con su vida mantener eso. Antes, los anabaptistas ya eran así. ¿Y los hermanos qué? Hombre, recuperaron algo fantástico. La unidad de los creyentes. Las asambleas de hermanos, cuando comienza el movimiento, en la puerta de donde se reunían, no había un rótulo que decía, presbiterianos no, anglicanos no. Tú eres creyente en Cristo, has creído, estás bautizado, siéntate, eres mi hermano, vamos a partir. Este es el movimiento de los hermanos. Con el tiempo, estas grandes verdades que dan nombre a estos grupos se convierten en esencia absoluta del grupo. Y todo aquel que no esté en esa línea no es una iglesia correcta. De ahí que la denominación fue muy buena, pero es lo peor también en nuestros días. Hay algunos que dicen, yo soy metodista, y el resto es el resto. No, señor. Tú eres un creyente en Cristo, has sido salvo por gracia mediante la fe, entonces eres mi hermano y estamos en el mismo cuerpo. De manera que el Espíritu Santo de Dios actúa no independientemente, sino individualmente y hace las obras que se ha asignado a sí mismo y que entre las tres personas divinas asignan en el plan general de expresión de la Trinidad. De modo que voy a la Biblia y encuentro que el Espíritu Santo hace obras personales. Hay un montón de ellas. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo juzga. Bueno, hay un montón de obras que indican que es una persona que está actuando. Ahora, cuando yo voy a la Biblia y le pregunto, y además de esto, ¿hay alguna evidencia de la deidad? Sí. En primer lugar, el nombre. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. ¿Quién es santo? Solo Dios es santo. Nosotros somos santos en Cristo, ¿verdad? Pero no somos santos en el sentido de separación absoluta del pecado y de las cosas. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo tiene como nombre Espíritu Santo. Y cuando voy a la Biblia, a Isaías capítulo 6, en donde se adora a Dios, se dice que los querubines decían, los serafines decían, santo, santo, santo. De manera que si los serafines decían santo, santo, significa que están hablando del Dios Santísimo. Tengamos también cuidado con esas expresiones que a veces decimos, que Dios es 3 veces santo. Bueno, ¿por qué es 3 veces santo? Los hebreos no tienen un superlativo absoluto. Ellos no pueden decir santísimo. Su idioma no lo tiene. De manera que para decir santísimo o buenísimo, tienen que repetir 3 veces el adjetivo. De modo que cuando dicen santo, 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 ¿qué están diciendo? Santísimo. Dios no es 3 veces santo, es infinitamente santo. ¿Me estáis siguiendo? Y cuando el niño Jesús que nace, dice nuestra Biblia, el santo ser que nacerá, ¿verdad? No hay ser. Eso lo introduce el traductor para dar un poco de idea o de expresión a lo que le falta aparentemente. Lo que dice la Biblia es lo santo con artículo neutro. Significa lo que es absoluta, total, infinita, definitivamente santo. Quien nace en Belén no es un ser santo es un querubín o un serafín o un ángel. Quien nace en Belén es lo santo, lo absolutamente santo, es decir, Dios manifestado en carne. El Espíritu Santo se le llama en la Biblia también Espíritu Eterno. Y esta mañana ya dije que eterno solamente es Dios. Por tanto, Espíritu Santo, Espíritu Eterno. ¿Tiene atributos divinos el Espíritu Santo? Por supuesto. La Biblia comienza hablando del Espíritu Santo en Génesis 1. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía.
Por tanto, las tres personas divinas actúan en la creación. ¿El Padre es creador? Sí. ¿Y el Hijo es creador? Sí. ¿Y el Espíritu Santo es creador? Claro. Y cuando yo voy a la Biblia, descubro, por ejemplo, en el libro de Job y en los Salmos, su espíritu adornó los cielos. Quiere decir que el Espíritu de Dios ejecuta en la omnipotencia de Dios la voz que la segunda persona emite y la idea que el Padre, primera persona, produce. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, el Espíritu Santo es omnipotente, pero el Espíritu Santo es también omnipresente. El Salmo me dice que aunque yo me esconda, donde me esconda y vaya a donde vaya, allí está tu Espíritu. No puedo ocultarme de él. Estos atributos omni solamente los puede tener Dios. Ninguno de nosotros podemos ser omnipotentes ni omnipresentes. Lo es Dios que tiene esas perfecciones. Ahora, Dios, el Espíritu Santo, aparte de creador, produce también acciones de omnipotencia marcadas en toda la Biblia. En Génesis capítulo 6 y versículo 3 leo estas palabras. Dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Luego lo que está diciendo en el libro de Génesis es que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo una obra de contención del pecado del mundo para que el hombre no pasase de un cierto nivel. Cuando el Espíritu Santo deja de hacer esa obra de contención, ¿qué ocurre? Dice el libro de Génesis que el pecado llegó a la presencia, es decir, pasó de rosca y Dios intervino con el juicio del diluvio. En este momento el Espíritu Santo está haciendo una obra de contención también. Nos dice Pablo en la carta segunda a los Tesalonicenses que no se engañe nadie porque no vendrá, la tribulación no vendrá sin que se produzca la apostasía y sin que el anticristo, el hombre de pecado, se siente en el trono de Dios. Solo que ahora hay quien lo impide. ¿Quién impide una obra de Satanás? Solamente uno más fuerte que Satanás, y es el Espíritu Santo de Dios. Satanás no está proyectando poner un hombre en el trono de Dios ahora. Lo proyectó al principio con Adán. Cuando Satanás peca, Dios lo destituye de su ministerio celestial, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él pretendía? ¿Tener un trono al lado o paralelo al lado del trono de Dios? Y tener un gobierno al margen de Dios. Ser semejante al Altísimo. Semejante en la Biblia quiere decir autoridad, ejercicio de autoridad. Ahora, Dios destituye a Satanás, Dios lo expulsa del ministerio celestial y viene a un sitio donde hay un trono y una autoridad delegada por Dios. ¿Quién es? Adán. Dios había puesto a Adán como virrey de la creación. Y le dijo, enseñoréate, juzgas o juzga la tierra. Esta es tu parcela. De manera que Satanás viene y por tentación arrebata de las manos del hombre el cetro de autoridad. De ahí que cuando viene Cristo al mundo y Satanás le tienta, le dice, los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron no dados, entregados. Satanás ejerce ese dominio y le dice a Cristo, yo te lo doy. No tengamos un problema tú y yo. No tienes que ir a la cruz. ¿Quieres los reinos? Yo te los doy. Pero claro está, eso no obedece al plan de Dios. Y Satanás sabía que la cruz de Cristo iba a traer como consecuencia la eliminación de su autoridad y de su poder personal. Contención. Ahora mismo, Satanás está procurando colocar a un hombre en el trono de Dios. En el futuro es lo que nosotros conocemos como el anticristo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no lo coloca? Porque hay alguien que lo estorba. Y dice, hasta que él se ha quitado de en medio. Bueno, este es otro tema, es escatología. Pero que él se ha quitado de en medio, ¿qué significa? Bueno, significa que cuando la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, el Espíritu Santo es llevada con la iglesia y ya aquí... ¿Cómo que? No, señor. Eso lo inventamos nosotros, pero no lo dice la Biblia. ¿Habrá salvación después del arrebatamiento de la iglesia en el mundo o no? Pues claro que sí. En Apocalipsis se nos dice, que Apocalipsis 7, que Juan le dice, uno de los ancianos en el cielo le dice a Juan, ¿quiénes son estos que están delante del trono del Cordero? Y Juan dice, pues no lo sé. Claro, no es la iglesia. Dice, son los que han salido de la gran tribulación, los salvos en la tribulación. Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses
que en cambio aquellos que durante este tiempo oigan el mensaje del Evangelio y no hagan caso del amor de Dios, Dios les envía un espíritu para que no crean y no puedan ser salvos. Bueno, confirman su dureza, ¿no es esto? Claro que sí. Ahora, el Espíritu Santo no será retirado de la tierra, porque además la vida biológica del planeta Tierra está encomendada al Espíritu Santo. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo? Le quitas el aliento a los animales y mueren. Envías tú espíritu, renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el sostenedor de la vida biológica de la tierra. Bien. Y además de eso, tiene que estar funcionando para que haya salvación. Lo que dice la Biblia es que lo saca, se hace a un lado. Imagínate que tú tienes una finca y tienes un camino. Y en ese camino, para que no pase nadie, colocas un mastín. A ver quién pasa por el camino. Yo quiero pasar, pero claro, está ese perro ahí en el medio y no voy. Te llamo por teléfono y ¿tú qué haces? Lo quitas de en medio, no lo eliminas, lo pones a un lado y entonces yo puedo pasar. El acceso al trono aquí en la tierra de ese hombre de pecado está impedido por el Espíritu Santo hasta que diga, ahora es el tiempo, pase usted. Y comienza todo ese proceso final del último tiempo de la dispensación. El Espíritu Santo es Dios, es capaz de controlar. El Espíritu Santo engendró a Jesús. Ese es un impresionante milagro. Que en el seno de una virgen el Espíritu Santo actúe y produzca la fertilidad, la fecundación de esa mujer y continúe con la gestación y sea alumbrado un niño que no tiene padre humano, sino que ha sido concebido por el Espíritu Santo. Un paréntesis aquí, por favor. Se dicen cosas muy extrañas. Que Jesucristo no podía tener un padre humano, porque si no hubiera heredado el pecado del hombre. ¿Lo oísteis alguna vez? Pues eso no es verdad. Porque en el Salmo 51 el pecado no solo se hereda por el padre, sino también por la madre, ¿o no? En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Es que el pecado afectó por igual al hombre y a la mujer, ¿no es esto? Entonces, ¿por qué no puede tener Cristo un padre humano? Muy sencillo. En primer lugar, Cristo es el unigénito del Padre. Único Padre, el Padre Celestial. Segundo, porque humanamente hablando, en Mateo, en el Evangelio según Mateo, la genealogía de Cristo es la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús. Y esa genealogía viene desde David por medio de Salomón. ¿Me estáis siguiendo? Luego Salomón es el heredero del trono, su hijo el heredero y así sucesivamente hasta llegar a José. José, el padre adoptivo de Jesús, el que adopta a Jesús como hijo suyo, es el heredero del trono. Pero en el medio de esa genealogía, la de Lucas es la genealogía de María. Y viene no por Salomón, sino por Natán. En el medio de esa genealogía hay un nombre que tenéis en vuestra Biblia que se llama Jeconías o Conías, es el mismo nombre. Y dice que ese está en la línea del trono, pero Dios le dijo por medio del profeta que aunque fuese tan valioso como un sello, lo tiraría fuera y ninguno de tu descendencia se sentará jamás en el trono. Por tanto, si Cristo fuese concebido, digamos así, por José, la maldición de Jeconías se hubiera transmitido a su hijo y no podría ser rey. Entonces Dios hace un maravilloso milagro. Vincula al Mesías con David por medio de Natán, que no está en esa línea, y le da los derechos al trono por adopción de José. ¿Me estáis entendiendo? Por tanto, Jesús no tiene padre humano, no por la sangre, ni por esto, ni por aquello. Simplemente porque el propósito de Dios obedecía a otra cuestión que tenía que ser así. Ahora, Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también escribió la Escritura, ¿o no? Bueno, es el autor de la Biblia en el sentido de comunicar el mensaje. Y lo más sorprendente, lo veremos mañana en el último tema, lo más sorprendente es que un libro escrito a lo largo de 1400 años, más o menos, por 38, 36, 39 autores diferentes, coincida en el principio y en el final. Eso tiene que ser una obra admirablemente maravillosa de control del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo regenera.
¿Sabes lo que es regenerar? No es transformar el corazón, es cambiar el corazón, dar un corazón nuevo. La regeneración para salvación no es un cambio en la estructura del corazón, es una retirada de aquel corazón y la dotación de uno nuevo. La regeneración espiritual es una obra del Espíritu Santo. Es el que transforma totalmente la vida del hombre. Y el Espíritu Santo, además, es el vicario de Cristo en la tierra, y la actividad del Espíritu Santo se centra hoy en sustituir, digamos así, representar, actuar como Cristo hubiera actuado dentro de su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y dónde está la cabeza? En el cielo. ¿Quién funciona en la iglesia? El Espíritu Santo, que conduce la obra, que llama a los misioneros, que estabiliza la iglesia, que da dones, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es importante en la iglesia. Importante, no imprescindible. Ahora, cuando yo veo todo esto de doctrina, que fui muy rápido porque vosotros sabéis bien, conocéis bien la doctrina del Espíritu Santo, cuando yo veo esto tengo que decir, como dice Job, esto es la orla, el borde de su manto. Es tan grande la dimensión del Espíritu Santo que tendríamos necesidad de toda la semana para estudiar lo que es el Espíritu Santo y no nos llegaría el tiempo. Pero ¿cuál es la consecuencia? Jesús dijo, Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, que me conozcan a mí. No te pueden conocer a ti si no me conocen a mí. Ahora, ¿qué es entonces la operación del Espíritu Santo en salvación? En primer lugar, sabéis que los efectos del pecado han sido notables y han desvariado al hombre, han cambiado al hombre absolutamente. En primer lugar, lo primero que ocurre cuando el hombre peca es alejarse de Dios, ¿verdad? Sí. Mira lo que dice la Biblia, que Adán pecó y cuando se vio desnudo, ¿qué hizo? Fue y se escondió. ¿Quién buscó a Dios? Fue Adán, que dijo, Señor, mira, lo siento mucho, he pecado. ¿Fue Adán? ¿Qué va? Fue Dios que buscó a Adán. La gran sorpresa es que el humanismo quiere que sea al revés, pero no es así. La Biblia me dice que Dios vino y dijo, a ver, Adán, ¿dónde estás? ¿Te has escondido? ¿Qué te ha pasado? Es Dios que lo busca. Mira Isaías 53, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se acercó a Dios por medio de su camino. No, Señor, cada cual se apartó por su camino. Y la Biblia me dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin, camino de muerte. Por una razón, porque solamente hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entrar en el camino significa dejar tu camino, ¿no es así? Muy bien. Cuando llegamos a Romanos, capítulo 3, versículo 10, destruye totalmente Pablo el argumento que el humanismo dice que el hombre busca a Dios. No, señor. Romanos 3:10. Todos nosotros, bueno, esto, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque. Porque nosotros no buscamos a Dios, es Dios que viene a buscarnos a nosotros. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Claro, alguien me puede decir, y yo lo he oído muchas veces, no estoy conforme. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño he tenido mucho interés en buscar a Dios y lo empecé a buscar hasta que lo encontré. Muy bien. Cuando tú buscas a Dios es porque Él te buscó primero. No hay posibilidad de que el hombre pecador, sin la acción del Espíritu, busque a Dios, porque es contrario a su propia naturaleza. ¿Entendéis esto? Luego hay otra cosa más. La incapacidad humana en cuanto al mensaje de salvación es gravísima. ¿Qué dice Pablo que es el mensaje del Evangelio? ¿Cómo le llama Pablo el mensaje del Evangelio? La palabra de la cruz. ¿Y qué dice Pablo? Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y me da la razón. ¿Por qué es locura? Porque es un mensaje que no se entiende. Porque se ha de entender espiritualmente. Luego, ¿la gente entiende intelectualmente el mensaje de la cruz? Sí. ¿Lo acepta? No. Es locura para él. Mira, un ejemplo simple. Voy a predicarle el Evangelio. Ahora mismo vamos a ir a predicar el Evangelio a los griegos. Le pregunto a un griego, ¿cuántos dioses tiene usted? Bueno, tengo muchos. ¿Cuántos? Pues 1000 y pico. Y por si acaso me olvidé de alguno, tengo un altar a uno que puede ser que exista y que no lo conozco. Dios no conocido.
le quiero decir, señor griego, que eso no es verdad. Que solamente hay un Dios. ¡Qué bárbaro! No tengo que preocuparme de tantos dioses. ¡Fantástico! Y quiero decirle que ese Dios tiene un hijo, único. ¿Cómo vivirá ese hijo? Dicen los griegos. Porque los dioses venían a la tierra, bebían el mejor vino, tenían las mejores mujeres, lo pasaban bárbaro. Y dice, no. Ese hijo único del Dios único muere por usted en una cruz. Está loco. No hay quien lo entienda. Ahora digo, bueno, los griegos no me escuchan, vamos a los romanos. Señor romano, ¿usted es libre? Sí, soy del imperio. Muy bien. Quiero decirle a usted que un hombre murió por usted para hacerle libre. ¿Un hombre? ¿Qué hombre? Un judío. Un judío. Pero si ese es territorio conquistado, esos son esclavos, ¿cómo va a hacerme libre a mí que soy libre un hombre esclavo? Eso es locura. Bueno, dejémoslos. Vamos a los judíos, que eso sí que conocen la Biblia. Señor judíos, ¿creen en el Mesías? Claro. Quiero decirles que el Mesías murió por ustedes en una cruz. El Mesías murió. El Mesías viene a reinar, no a morir. Eso es locura, ¿entiendes? No puedes entenderlo. ¿Quién te hace comprender el mensaje de la cruz? La acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ilumina la mente por fuera, brilla en el corazón por dentro. De manera que como Dios hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, así resplandeció el mensaje, la cruz, la luz de Dios en nuestros corazones. No sé tu experiencia de salvación, pero todos vosotros fuisteis salvos el primer día que oísteis el mensaje del Evangelio. Es muy raro eso, muy raro. ¿Oísteis el mensaje muchas veces? Sí. Y de pronto un día, no sabes por qué, te sentiste perdido y clamaste por salvación, ¿verdad? Sí, pero no te lo habían dicho antes. Sí, porque ese día, porque en ese día el Espíritu Santo de Dios tocó tu vida y cambió tu forma de pensar y te orientó a Cristo y te hizo sentir tu miseria y clamaste por salvación, fuiste recibido por Cristo y tus pecados han sido perdonados. Pero tengo otro problema más. Fijaros que la salvación no es nada fácil, ¿verdad? No. El hombre es desobediente. Por favor, tengamos claro esto. Nosotros no somos desobedientes como hombres porque desobedecemos. No. Nosotros desobedecemos porque somos desobedientes. Es muy distinto. Es decir, el hombre natural, no regenerado, no puede dejar de desobedecer. ¿Por qué? Porque es desobediente. Porque el pecado lo desorientó. Por tanto, no puede obedecer. La obediencia es contraria a su forma de vida. ¿Me estás entendiendo? Cuando yo era un muchacho joven, hace muchos años, me gustaba mucho hacer deporte. Y uno de los deportes que a mí me encantaba era pesca submarina. Eso es fantástico. El fondo del mar es una maravilla. Imagínate que yo pudiera hablar con un pez, imagínate. Yo bajo ahí, me meto en medio de las algas, ahí está el pez. Y me dice el pez, ¿estás bien aquí? Fantástico, es estupendo. Bueno, pues quédate. ¿Y yo qué le digo? No puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque tengo que respirar. Porque tengo que subir. ¿Y por qué tienes que subir? Bueno, porque yo soy así. Mi naturaleza me hace subir, ¿verdad? De la misma manera, la naturaleza caída me impide ser obediente porque me conduce a desobedecer. Forma parte de mi vida. Luego yo no puedo vivir una vida distinta a mi propia naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Porque la salvación, la invitación a salvación, no es un mensaje por el que Dios ofrece algo. Es un mandamiento que Dios establece. Tenemos que tenerlo claro, ¿eh? Cuando Pablo predica el primer mensaje de salvación ante un auditorio que nunca oyó del Evangelio, como es en Atenas, ¿cómo termina Pablo? Dios manda ahora a todo hombre, en todo lugar, que se arrepiente. ¿Dice ruega? No. El Dios de la Biblia no ruega por nada, nunca, porque es soberano. Luego, cuando tú no obedeces la invitación del Evangelio, no estás solamente rechazando la invitación,
¿Sabes lo que estás haciendo? Quebrantando un mandamiento. Ahora, bueno, ¿pero qué significa creer? Bueno, para creer significa que tú vas a entregarte totalmente a Dios, ¿no es esto? Porque no se cree con la cabeza. ¿Con qué se cree? Dice Pablo. Con el corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Es así? Es así. ¿Cómo voy a entregar yo mi yo? No puedo. Primero, soy desobediente y segundo, no puedo. Ahora voy a la Biblia y escucha lo que la Biblia dice. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Bueno, sabéis muy bien que ahí en el texto griego no hay un verbo, hay un sustantivo. No dice para obedecer, dice para obediencia. Es muy diferente. Obedecer, el verbo, marca acciones puntuales siempre, ¿no? Yo obedecí, ya pasó. Obedezco, estoy haciéndolo ahora. Obedeceré, lo haré mañana o cuando sea. Pero ahí dice, vosotros vivíais en un estado de desobediencia y vais a pasar a un estado de obediencia. Va a haber un cambio. ¿Quién hace posible eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te obliga a creer, pero te capacita para que puedas creer. ¿Me estás siguiendo? La responsabilidad es tuya. Tú puedes resistir a Dios, claro. Pablo dice, yo no fui rebelde al llamamiento a la visión celestial. Puede ser rebelde, puedo ser rebelde, pero el Espíritu Santo de Dios me capacita para que yo haga algo que es contrario a mí mismo. ¿Entiendes? De manera que el Espíritu Santo me ayuda, me impulsa para que yo haga un acto de obediencia y entregue mi vida a Dios. Es fantástico. Por eso la Biblia dice que la salvación es de Dios. La responsabilidad de condenación siempre es del hombre, pero la obra de salvación es siempre de Dios. Y la Biblia hace una afirmación solemne. La salvación es de Jehová. Salmo 3.8, Jonás 2.9. No olvidemos esto, porque estamos siempre en un mundo humanista en donde Dios es una gran persona, pero Él hizo una parte. ¿Oísteis alguna vez esto? Dios hizo su parte, ahora tienes que hacer tú la tuya. Tú no puedes hacer nada. Una cruz suplementada es una cruz destruida. Dios hizo todo. Ahora tú tienes la responsabilidad de aceptar lo que Dios te da, ¿verdad? Nadie va a ser condenado jamás por negligencia de Dios. Va a ser condenado por responsabilidad humana. Todo lo que es de salvación es de Dios. Todo lo que es de perdición es responsabilidad del hombre. Por tanto, quiero deciros algo serio. No hay salvación sin la acción del Espíritu Santo. Las tres personas divinas intervienen en la salvación del hombre después de ejecutada la cruz. El Padre es el que llama a salvación. No llama a ninguna otra persona, llama el Padre. Lo dice Pablo en Romanos. Dice que el Padre nos llamó. Bueno, alguien me dirá, me puede decir, vamos a ver, yo leo en Mateo 11:28 unas palabras de Cristo. Venid a mí los que estáis. ¿Quién llama, el Padre o el Hijo? Os desafío. ¿Quién llama, el Padre o el Hijo? El Padre. Pero es Jesús que lo dice, ¿o no? Claro. Pero ¿qué dice Jesús? Yo no hablo nada de mí mismo. Todo lo que hablo lo he oído, lo he recibido ¿de quién? De mi Padre. Luego, como el Padre llama a los pecadores a salvación, ¿el Hijo qué dice? Y los conduce a Cristo. ¿Qué dice el Hijo? Venid a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que me viene, no lo rechazo. No hay salvación sin el llamado del Padre. Pero no hay salvación sin la aplicación de la obra de Cristo. Porque es el sustituto, el que murió por mí en una cruz. Y no hay salvación sin la acción del Espíritu Santo. Especialmente porque la salvación tiene que ver con la regeneración. La regeneración no es una transformación del corazón. No, no. Nuestro corazón adámico caído no tiene arreglo. Lo que Dios hace es saca de en medio el corazón de piedra y en su lugar pone un nuevo corazón de carne. Y vosotros sabéis que, seguramente que en la televisión lo habéis visto,
que en el norte de España, pero en Galicia sobre todo, hay aldeas que están abandonadas, ¿verdad? Y hay gente que está comprando esas aldeas. ¿Sabes para qué? Para arreglar las casas y hacer hoteles rurales. De modo que te ponen ahí una buena calefacción, en una aldea con 7 u 8 casas. Oye, eso es fantástico. Imagínate que vamos tú y yo a Galicia. Tú puedes comprarte una aldea. Si tienes dinero, cómprate una aldea. Vamos a Galicia y vamos a una aldea de esas y dices tú, qué preciosidad de casa. La arreglo y me vengo a vivir para ahí. Muy bien. Me llevo un arquitecto. Le digo, oye, ven, échale una ojeada a la casa. Y el arquitecto sube al primer piso y mira para el tejado. Me dice, mira, eso hay que echarlo abajo porque no vale. Las vigas no están buenas. Y mira al piso y va a las puntas donde están las vigas del piso de la casa y dice, oye, las puntas de estas vigas están podridas con humedad. ¿Sabes lo que hay que hacer? No. Saca el piso. Y a última hora, cuando sales a la calle, bueno, y la instalación eléctrica hay que hacerla nueva. Cuando sales a la calle, le dices, ¿qué me aconsejas? Y el arquitecto te mira y dice, mira, lo mejor que puedes hacer es dejar ahí esa casa como está y construirte una nueva. Claro. Dios mira el corazón y dice, ¿tú crees que esto tiene arreglo? No tiene arreglo, está podrido. Fuera. Un corazón nuevo. Esa es la regeneración. En donde Él coloca su espíritu y dice, Él les daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ellos. Escucha. Y haré que guarden mis palabras y cumplan mis mandamientos. ¿Quién lo hará? Él. Te está capacitando para hacer lo que tú no puedes, ¿verdad? Cumplir y obedecer. Ahora, eso es necesario. Si es necesario para salvación en cuanto a conversión, el Espíritu Santo es imprescindible en santificación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis, no habléis. Para que exhibáis las virtudes de Cristo. ¿Tú crees que puedes exhibirlas tú? ¿Conseguirlas tú? No. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, que produce en mí el fruto del Espíritu. Por tanto, la vida de santificación, queridos hermanos, no se trata de hacer cosas o no hacerlas. Se trata de vivir en el Espíritu. De dejar que el Espíritu vaya reproduciendo a Cristo en tu vida. Eso, cuando tú vives así, eres santo. A veces somos esclavos tremendamente de las formas, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí. De manera que creemos que la vida, la operatividad de la vida santa es, como dice Pablo en Colosenses 2, duro trato al cuerpo. No vayas, no gustes, no toques, no manejes. Yo soy muy mayor. Yo soy la 5ª generación de evangélicos, ¿lo sabíais? Bueno, pues mi tatarabuela fue la primera evangélica en la familia. Yo nací en una familia evangélica, de las asambleas de hermanos. Y para más gloria, como cuando yo nací era aquella época de la persecución en España, después de la guerra civil y todo eso, mis padres tenían en Vigo, tenían la ocupación, no estaban los misioneros que tuvieron que irse a Inglaterra, tenían la ocupación de cuidar del edificio. Para eso se trasladaron a vivir para ahí. Porque cuando pasaba la falange y las demás cosas por la calle con sus banderas y antorchas, mi madre o mi padre salían al balcón de la iglesia y ponían la bandera inglesa. Esto es propiedad inglesa. Si no, los tenías dentro de la iglesia. ¿Dónde nací yo? En ese piso. Ya no puedo ser más hermano. Soy hermano por todos los costados. De manera que, y en aquel tiempo, la vida santa, la vida respetuosa, la vida noble, era acudir a la iglesia todos los domingos, por la mañana, a la tarde y a la noche, el martes y el jueves, el viernes de vez en cuando. Bien. Y con un uniforme. ¿Sabes cuál era el uniforme del domingo? Chaqueta y corbata. Mayores y pequeños.
Pero además de eso había otra cosa muy curiosa. Y es que había una moda en aquel tiempo que se llamaba el cuello duro. ¿Os acordáis del cuello duro? Bueno, me encanta hablar con gente que se acuerda del cuello duro. Mi tía tenía una tía que era la encargada de ponerme mi cuello duro. La odiaba con todas mis fuerzas. Y venía el sábado y agarraba la camisa, una palangana con almidón, plancha que te da, y esa camisa era más dura que esto. Como no había dinero, mis padres me compraban una camisa 2 tallas más grande. Entonces, fantástico, feliz. Pero yo crecía y la camisa no crecía. De modo que al cabo de un poco de tiempo, el cuello ya estaba bastante justo y al cabo de un poquito más ya era insoportable el cuello. Camisa, corbata, cuello duro. Parece que la veo a mi madre. Me ponía la camisa, me abrochaba y llegaba al botón de arriba. Y como no abrochaba fácilmente, me agarraba así. Me decía, estira el cuello, estira el cuello. Y yo, claro, estiraba el cuello. Me ponía el botón y yo bajaba. Me quedaba aquello excuso decirte. Y luego me llevaban al culto. Y al entrar en la iglesia me decía, ¿cómo te muevas? Verás. Ay, Señor, yo no sé cómo soy salvo. Porque aquello era inaguantable. Pero esa era la forma santa de vida. No importa que después en el culto tú estuvieras pensando que tu hermano era un desgraciado. No, eso no importa, porque nadie lo ve. Pero tú tenías que estar con uniforme de campaña bien puesto, porque esa es la vida santa. Esas son estupideces. ¿Tenemos que respetar el lugar? Por supuesto. Dios está entre nosotros, claro. No podemos ir como cerdos al culto, esto está claro. Pero ni al culto ni a ningún sitio. Porque nuestro testimonio es que seamos luz en el mundo. Pero no que seamos un grupo de personas religiosas. No vale para nada. Cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión con Cristo. Ahora, yo estoy en la vida de santificación. ¿Cómo puedo ser santo? Solamente cuando vivo a Cristo. Escucha la Biblia. Dios ha hecho obras de antemano para que, lo veías esta mañana, para que anduviésemos en ella. ¿Quién anduvo en esas obras? Jesús. Yo soy santo en la medida en que vivo a Cristo. Me pregunto, ¿cómo está tu vida? Muy sencillo. Una persona que no ama, no vive a Cristo. Y a veces decimos, ¿cómo sé yo que soy salvo? Pues Juan lo dice, es muy fácil, no hay que ir a ningún lado. Dice, si no amo a mi hermano, el que no ama a su hermano está en tinieblas. ¿Lo dice Juan o no? Muchas veces preguntamos a los adolescentes cuando vienen y piden el bautismo. Yo me encanta preguntarles, oye, ¿cómo fuiste salvo? Cuéntame. Y algunos te dicen, pues mira, fue hace 2 años, en un campamento de verano, el monitor me dijo que si me moría sin Cristo o venía a Cristo aquella noche, yo me iba al infierno. Y al final dijo, bueno, algunos quieren recibir a Cristo, levanten su mano. Y yo levanté mi mano. Y tú puedes levantar las 2 y los pies y no ser salvo. Porque la salvación no consiste en levantar la mano. Levantar la mano es bueno porque expresas que lo harás, pero eres salvo si Cristo cambió tu vida, ¿es así? Y cuando Cristo cambia tu vida, necesitas urgentemente amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no amas, tienes que preguntarte si naciste de nuevo. Y esto es algo muy serio. Porque Cristo dijo, lo recordé esta mañana, que el mundo conocerá que sois mis discípulos, sí, pero no en la iglesia. Son maridos. Yo quiero borrar ese versículo de la Biblia. Estoy tratando de descubrir si hay algún manuscrito que no lo tiene todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué más? Así como Cristo, ¿y qué más? Y se entregó a sí mismo. Claro, claro. Pero, ¿queréis que os diga algún texto para vosotras? No hace falta. No, quiero marcharme amigo de todas vosotras. Lo que quiero deciros es algo muy sencillo. Yo no amo por mandamiento. Yo amo por necesidad. ¿Sabes por qué?
Porque si Cristo se hace vida en mi vida, no tengo más opción que amar. ¿Me está siguiendo? No solo a mi esposa y a mis hermanos, a mis enemigos. ¿Cómo cambia la vida? Esto es santidad. El resto son cosas que pueden ser buenas o no. Pero hay algo más. El Espíritu Santo es esencial para la comunión de los cristianos. Porque la comunión es la manifestación visible de la unidad, ¿verdad? Y Cristo dijo, Padre, que sean uno. Ahora, ¿qué es la comunión? Bueno, unión común, comunión. La comunión de la Iglesia no es asunto horizontal, es asunto vertical. Nuestra comunión, la nuestra, de los creyentes unos con otros, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora mira, esto es muy serio y muy grave. La comunión con Cristo se rompe solo cuando hay pecado en la vida sin confesar. ¿Está claro? Si hay pecado sin confesar, no hay comunión, porque Cristo no puede estar en comunión con el pecado. Ahora, cuando un hermano o una hermana ha confesado su pecado y tiene comunión con Cristo, si yo rompo mi comunión con ese hermano o con esa hermana, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy rompiendo la comunión con Cristo. Y separados de mí, nada podéis hacer. La Iglesia a veces está debilitada, frustrada, fracasada, ora y no recibe contestación porque no hay comunión limpia entre los creyentes. Y esto es vital. Esa comunión es la unidad visible. Y Pablo dice, solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. A veces tenemos solicitud por la doctrina. Digo que es bueno, es buenísimo. Por favor. La doctrina no es negociable, ¿eh? La Biblia es la Biblia. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. No hay negociaciones, no hay, vamos a debilitar la doctrina para ganar. No, no, no. La doctrina es esa. Ahora, lo que me dice la Biblia es que tengo que estar solícito en guardar la unidad del Espíritu. Porque Cristo dijo, Padre, es necesario que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El Espíritu Santo produce en la Iglesia, además, los elementos necesarios para la adoración. Cristo habló de adoración, y voy a terminar. Cristo habló de adoración con una mujer, además samaritana. Qué raro es este Cristo. Habla de salvación con un fariseo. Y habla de comunión y de adoración con una mujer samaritana. ¡Oh! Hombre, tendrá que ser al revés. Ella, la samaritana, es la que necesita salvación y el fariseo... No, justo al revés. Necesita salvación el fariseo y necesita aclarar los conceptos a la mujer samaritana. Y cuando habla de adoración, ¿qué le dice? Porque Dios busca adoradores que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, la adoración, hermanos míos, no es una actividad, es una actitud. La alabanza no es una actividad, es una actitud. Es decir, yo he sido salvo para alabar a Dios con mi vida. ¿Lo entiendes o no? Jesús dice en el Sermón del Monte, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Alaben a vuestro Padre que está en los cielos. La adoración no es venir a la reunión y hacer el culto de una forma. No. Es estar en dependencia del Espíritu. Que el Espíritu conduce el culto. Que el Espíritu orienta la comunión, la adoración de los creyentes. Por tanto, ¿cuál es mi responsabilidad? Andad en el Espíritu. ¿Cómo puedo yo? El proyecto de Dios es que vivamos en la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Nunca lo vamos a conseguir. Pablo dice, no lo he alcanzado. No lo vamos a conseguir hasta que estemos en la presencia de Dios. De vez en cuando la iglesia primitiva era llena del Espíritu, ¿verdad? Pero poquito tiempo después, aquellos que fueron llenos un día tenían que ser llenos otra vez. Eso significa que el Espíritu Santo no vive en plenitud en la vida del creyente porque somos carne. Es decir, porque la carne actúa en nosotros. Bien. Ahora, obtener la plenitud del Espíritu es muy simple, muy sencillo, muy fácil. Una vez estaba en el aeropuerto en Londres
Estaba esperando un vuelo, tardaba el vuelo, me fui a una librería evangélica que había en el aeropuerto. A ver qué libros hay acá. Y entré. Y en el estante, según entró, un libro así de gordo. Bueno, poco más pequeño. Título del libro: ¿Cómo obtener la plenitud del Espíritu? Yo saqué el libro y dije, madre mía, si yo tengo que saber todo esto para la plenitud del Espíritu, nunca lo voy a tener. Dije, que se quede en la estantería. Yo tengo en la Biblia 3 formas de obtener la plenitud. Primero, no contristéis al Espíritu. ¿Cuándo se contrista el Espíritu? Cuando hay pecado oculto en la vida sin confesar. Confesar no significa decirle a Dios, mira, Señor, ayer mentí. No, Él ya lo sabe. Confesar significa decir, Señor, tú dices que mentir es pecado. Yo lo digo también. Eso es confesar. Es decir lo mismo. Y el problema o la bendición es que cuando yo digo eso, yo lo afirmo, que la lógica es que tú vas a dejar de mentir, ¿o no? Claro que sí. Luego, no contristéis el Espíritu. Tienes que ver en tu vida qué cosa hay que no es aceptada por Dios y hay que apartarse de ella con la ayuda y el poder de Dios. Segundo, no apaguéis el Espíritu. ¿Cuándo apagas el Espíritu? Cuando el Espíritu tiene un camino para tu vida o para la iglesia y tú tienes otro. ¿Cuál es el que impones? El tuyo. Y el Espíritu dice, está bien, seguid por ahí. Yo no voy a imponerle, pero no voy a bendecir, porque no estoy actuando, estoy apagado. ¿Tú lo quieres así? Tú lo tienes. Finalmente, una cosa positiva. Andad en el Espíritu. Es decir, deja que el Espíritu te tome totalmente, te llene totalmente y déjate conducir por Él. Cuando Mendelssohn, el gran músico Mendelssohn, estuvo una temporada en Londres, Inglaterra, no Londres, le gustaba mucho visitar las grandes iglesias, las iglesias de la campiña inglesa, porque, sabéis, en casi todas esas iglesias había un buen órgano de tubos. Y Mendelssohn era un fenómeno de música y le gustaba además el órgano mucho. Una vez entró en una iglesia de campiña y sintió el órgano. Dijo, hombre, vamos a ver el órgano. Y subió a donde estaba el órgano y vio un organista ya, un viejete, que estaba tocando el órgano. Mendelssohn se quedó detrás de él. Y al cabo de un momento le tocó en el hombro y le dijo, ¿me permite usted probar el órgano? Y el viejito lo vio y le dijo, no, señor. El órgano está para el organista y yo soy el organista. Mendelssohn quedó allí. Y al cabo de otro poquito le dijo, ¿me permite solamente un minuto? Y el viejo medio se enfadó. Salió del banco del órgano y dijo, ¡un minuto! Muy bien. Se sentó en el órgano, metió toda la registración para adentro, sacó una nueva registración, dejó que el órgano se llenara bien de aire, puso las manos en el teclado. Y aquel órgano empezó a sonar de una forma impresionante. El organista se emocionó y con lágrimas de emoción le dijo a Mendelssohn, ¿quién es usted? Y Mendelssohn se sonrió y le dijo, yo soy Mendelssohn. Y el hombre dijo, ¿cómo? ¿Cómo he sido tan necio, estando aquí Mendelssohn, tratar de tocar yo el órgano? Eso es lo que yo hago muchas veces con mi vida. Yo quiero llevar adelante mi vida, yo, cuando el que puede hacerla sonar conforme a su voluntad es Dios. Y lo que Dios me pide es esto, déjame que tome tu vida y la llene con mi espíritu. Hermanos, yo pido a Dios que esto sea una experiencia para vosotros, para vuestra iglesia, para la gloria de Dios.